Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Es grato también estar aquí en este momento. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido, amable oyente, o nosotros aquí, que estamos en los estudios, alguna prueba que es realmente grande, una prueba difícil, una prueba que uno no le encuentra salida. Cuando hablamos de prueba es una dificultad, puede ser una enfermedad, una noticia. Hemos sido conmocionados por muchas noticias que han aparecido, que uno no tiene respuesta, pero cuando se acerca a los familiares uno se da cuenta cómo ellos sufren por la pérdida de un ser querido, una enfermedad que no se lo esperaba. Estas son pruebas realmente difíciles. ¿Cómo reacciona? Situaciones límites, dicen los filósofos existencialistas. Ahora, cuando uno está, y voy a poner el caso nuestro de Chile, ¿no es cierto? Estamos en un país con ciertas libertades y podemos de alguna manera movernos tranquilamente, pero me quiero trasladar al momento de Babilonia, donde estaban estos jóvenes. Ellos eran libres, entre comillas, porque eran esclavos educados, esclavos con capacidad. Formaban parte del gobierno, pero eran esclavos. Seguían siendo esclavos. Ellos, con la capacidad que tenían, capacidad, digamos así, económica, porque no creo que eran pobres. Estoy pensando en Nehemías, un personaje que parece esclavo, ¿no es cierto?, pero es muy rico. Estuvo como 12 años alimentando a toda su prole y todo su ejército y todos sus criados. No recibió un dinero, o sea, eran de recursos, pero eran esclavos. Frente a eso, cuando uno dice un esclavo que se presente una prueba, o sea, se le presenta una prueba de esta naturaleza, para el dueño del esclavo lo más fácil es eliminarlo. Por supuesto. Y deja de ser problema, total, tengo muchos más. Y los griegos, por ejemplo, definían a un esclavo como una máquina viviente. Y la máquina podemos desecharla. Claro, se echó a perder y la cambió por otra. Entonces, cuando estos se presentan a esta prueba de fuego, uno tiene que ponerse en ese contexto y ver cómo ellos valoraban la relación que tenían con el Dios verdadero. Como alguien dijo, Daniel entró a Egipto o a Babilonia, ¿no es cierto? Pero Babilonia nunca entró en Daniel. Él mantuvo sus principios, como estos jóvenes hebreos mantuvieron el principio en un momento tan difícil como Bueno, el llamado constante de las Sagradas Escrituras es salir de Babilonia, pero aquí hay un detalle que a mí me preocupa. Tal vez podamos salir de Babilonia, pero lo más difícil tal vez sea sacar Babilonia de nuestra mente, de nuestro corazón. Y uno se acuerda de la mujer convertida en estatua de sal. Claro. Salió, el síndrome de la mujer de Lot. Claro, salió, fue liberada, no iba a ser consumida por el fuego, pero Dios le había puesto una condición que no la cumplió. Yo creo que... Y es simbólico que quede convertida en una estatua también. Claro. Estatua de sal, pero estatua. En estatua, claro. Ella adoraba más lo que estaba allá que la libertad que Dios le había provisto, le había entregado. Y a veces despreciamos este tipo de cosas en nuestra vida. Ahora conviene recordar que según el calendario profético al que nosotros adherimos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de la tierra. Apocalipsis 13 anuncia que los habitantes de la tierra serán llamados a adorar la imagen de la bestia. Todo esto es simbólico, desde luego, poder es simbólico. Esa entidad hará que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13, 16. Está en futuro, eso no sabemos qué significa eso. Hay algunos acercamientos a esta situación. Si va varios años atrás, ¿no es cierto?, es como una marca en la frente, en la mano. Hoy día eso se ve muy cercano. No conviene especular sobre todo, pero claro, uno ve algunas insinuaciones. Pero note usted que está relacionado con la actividad que uno realiza, porque la mano es la que hace las actividades. El cerebro exterior, dicen los antropólogos. Y la mente es la que da la capacidad de pensar, de decidir, y allí va a estar. Ahora, yo creo que estos jóvenes tenían claro el libro de Deuteronomio, capítulo 6:4. Recuerde que Deuteronomio es una repetición de la ley. Deuteronomio significa literalmente en griego deuteros, segunda, nomio, ley. Claro, es una repetición, e incluso usted casi encuentra
los mandamientos completos allí en Deuteronomio, pero el capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y esto en la mente de ellos, sus padres tienen que haberle enseñado esta palabra, ellos tienen que haberla leído, eran gente educada, de un nivel muy alto, incluso económico estoy pensando, y todo lo intelectual que Israel tenía, ellos lo conocían, los jóvenes eran muy educados, hasta los 12 años, muy educados en la palabra de Dios. Incluso en algún momento lo comenté, a veces uno dice que eran ignorantes los pescadores que Dios puso. Cuidado con ese detalle, porque ellos como jóvenes conocían muy bien. Eran versados en las Sagradas Escrituras. Lógicamente tenían un trabajo que a veces alguien puede menoscabarlo por el trabajo, pero no, cuidado con eso. Ahora, lógicamente, en este caso los jóvenes con esta educación, ellos no olvidaron esto: Dios, Jehová, uno es, y no hay más Dios. No transaron esto. Ahora, ¿en qué transaron? No sabemos nosotros, porque alguien puede decir, y cuando les enseñaron acerca de la astrología, de la magia, de los ritos, no aprendieron. Pero cuando tenían que... Hay muchas cosas que uno puede aprender sin creerlas. Y de hecho, un profesor, o yo mismo, tuve inconvenientes a veces en la universidad cuando saqué el título, que ahora está descansando. como el dueño. Como el dueño. Dijeron cosas que uno tenía que ponerlas porque era la materia, pero que yo creyera era algo muy diferente. Exactamente, un conocimiento intelectual, y eso, como dicen la gente, el conocimiento no ocupa lugar. El problema es cuando ocupa el lugar que le corresponde a Dios en el corazón. Ahora, lo interesante es que uno debería recapacitar en esto, porque en algún momento lo comentamos. A veces el joven llega a la universidad y se deslumbra con algunas cosas que sabe, que entiende, que le dicen los profesores, porque entiende que el profesor es el que sabe y que es la autoridad intelectual. Y sin mucha experiencia, sin haber conocido mucho, sin referencia más que lo que tiene allí delante, es fácil que quede medio encantado, claro, fascinado. Con eso tenemos que ayudar a nuestros jóvenes para que tengan la base necesaria, porque en realidad ellos tienen que defenderse en un medio que hoy día es un poquito hostil para la fe y las creencias. Así es de simple. Bueno, en realidad, si uno mira las noticias, la televisión, los programas culturales de distinta naturaleza, uno ve que, en fin, somos una minoría absoluta quienes creemos en el relato bíblico, por ejemplo, de la creación. Claro, se cuestiona mucho. Yo participé hace poco en una reunión donde se explicó cómo hacer válido, porque esa fue una pregunta que yo hice, ¿qué validez tiene, por ejemplo, el relato del diluvio? Porque un científico que no cree en la Biblia tampoco creería en el diluvio, pero sí hay pruebas bastante contundentes en relación que hubo un cataclismo de grandes proporciones y que no hace mucho. O sea, cuadra con los pensamientos de la Biblia. Ahora, tal vez es bueno recordar que Daniel allí en Babilonia tuvo que estudiar asignaturas en la lengua que tenían ellos allí como especializada, en que había que estudiar aquí lo que en literatura universal se llama los mitos cosmogónicos, que son relatos paralelos al diluvio, que está en todas las culturas. Increíble, porque hay varios relatos así de esa naturaleza. Bueno, amables oyentes, muchas cosas podemos conversar, usted sigue estudiando, pero del horno ardiente estos se van a ir al palacio, y eso es lindo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Muchas gracias.